De las cosas fundamentales que a nosotros nos exige el Evangelio es a ser consistentes. Debemos nosotros aprender a ser consistentes. Que nosotros aprendamos a ser fieles a una decisión que tomamos, fieles a un juramento, porque el cristianismo se establece como un juramento, es un pacto que hacemos, y lo hacemos con Dios a través de Jesucristo, y de hecho lo hacemos con Jesucristo. De las cosas más terribles que hay es ser infiel a quien es fiel, ¿ya? Ser infiel a quien es fiel. Dios es fiel, y particularmente hablando en esa relación humana que nosotros establecemos con Jesús, Jesús es fiel. Jesús es fiel. Él es, por principio, alguien que se compromete con nosotros, y lo hizo en ese tiempo que estuvo en medio nuestro, hasta el punto de entregar su propia vida por ser fiel. Serle fiel a Dios y serle fiel a los valores y serle fiel a la relación con los suyos, con los discípulos. El cristianismo, hermanos míos, está dependiendo de esas actitudes de fidelidad, ¿ya? Quizás de las cosas para Dios más detestables es ese tipo de infidelidad que se convierte en piedra de tropiezo para los demás. Cómo nosotros podemos dañar las posibilidades de la vida de alguien, porque la imagen que transmitimos es la de alguien que se comporta de manera desleal con el Señor. Yo creo que humanamente hablando, la relación con el Señor Jesucristo es una relación que nos cambió la vida, ¿no? En términos humanos. Nosotros decimos la relación con Dios, pero la relación con Dios es con Dios. Aquí es con un ser humano que nos afectó la vida de tal manera que nos puso a ver las cosas de una forma totalmente diferente, y eso nos cambió totalmente. Nos cambió en el sentido de que con todas nuestras limitaciones decidimos permanecer fiel a un pacto, a una relación, a una amistad, a una cercanía, a una fraternidad. Permanecemos fieles a aquel nos dio muestras suficientes para creer que con Él podemos contar en las buenas y en las malas, y que Él nunca nos va a dar la espalda. ¿Sí está claro, hermanos míos? Él se merece toda nuestra fidelidad. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo, dándole consejos a Timoteo, le colocó la referencia de Jesús, ¿no? La referencia de Jesús. Le dice,
versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Y miren esta palabra fiel que en la forma como está escrita da a entender que son unos versos y probablemente hacen parte de las cosas que cantaba la iglesia en ese tiempo, demostrando el grado de demanda, cantar la fidelidad, ¿no? Cantar la fidelidad y cantar, digámoslo así, la confirmación del voto de consagración al Señor en una época de grandes persecuciones y en una época donde los creyentes morían por la fe. Hoy hablar de fidelidad no es tanta demanda como hablar de fidelidad en esa época. Y dice, palabra fiel es esta. Y todo esto se refiere a Jesús, ¿no? A Jesús. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Imagínense uno llegar a la iglesia a cantar un himno donde dentro de las perspectivas que hay es que posiblemente lo maten a uno, ¿no? Y que lo canten, que lo canten. Si se están dando cuenta es que a veces nosotros cantamos esas cositas dulces, esas expresiones tan tiernas, tan bonitas, casi que es como el ambiente de un niñito en el regazo de la mamá. Eso es lo que nosotros cantamos. Ellos cantaban cosas que los comprometía hasta los tuétanos con la fidelidad, con todas las implicaciones que eso representaba, porque podían salir de la reunión y ser asesinados por la causa de Cristo, pero cantaban sus decisiones con gozo. Aleluya. Eran decisiones, hermanos, era gente que al creer en el Señor se la jugaban toda. Hoy, entienda, la fidelidad no es bajo el riesgo de perder la vida, pero es la fidelidad que nos compromete, aunque nos expongamos a perder cosas muy queridas de este mundo y las oportunidades y las posibilidades de este mundo, no importando que se nos cierren las puertas, que es como si nos quitaran la vida, ya no es en lo biológico, y hay que ser fieles, hermanos, hay que ser fieles. No es de otra manera, es siendo fiel. Yo no puedo ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame, si tengo de por medio un cargo de conciencia que me muestra que yo no soy fiel. Entonces, yo no puedo ser el típico sinvergüenza que se aparece a buscar respaldo cuando la embarró tantas veces en la misma casa, ¿no? Llega a la casa a pedirle al papá que lo ayude, pero le ha hecho diabluras al papá todo el tiempo, nunca se ha arrepentido, nunca ha cambiado. Eso es un sinvergüenza. Nosotros no podemos ser así. Y frente a Jesús no podemos ser así. Y esa es la idea de ese texto. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pablo en
en otro texto, creo que en Romanos, dice, es que a nosotros nos es concedido no solo que creamos en el Señor, sino que padezcamos por Él, por el Señor Jesucristo, ¿no? Es la fidelidad al señorío de Jesús. Si tengo que sufrir como devoto, me expongo al sufrimiento que sea por defender su nombre, por defender su prestigio y por ponerme del lado de Él frente a todos sus enemigos. Esa es la idea. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, y aquí viene el sentido de la fidelidad de Cristo, Él también nos negará. De hecho, Él lo dijo, ¿no? Él lo dijo, esa es una promesa de Él. Y es que si nosotros le negamos, Él nos va a negar. Y Él es fiel. Por eso dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Fíjese que nosotros ese texto se lo atribuimos a Dios. Y sobra decir que Dios es así. Pero este texto hace referencia a Jesús, porque Él es el que murió, ¿no? Dios no murió. Entonces, estas ideas se refieren a Jesús. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Él no puede dejar de ser quien es. Él no puede quebrantar un pacto. Él no puede romper su propia palabra. Es decir, si Él se compromete hasta la vida, es decir, hasta la muerte. Se compromete arriesgándolo todo por su palabra. Entonces dice el cántico, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero Él no permanece fiel en el sentido de que pues a mí no me importa lo que ellos hagan, yo los voy a salvar, yo los voy a librar, yo voy a estar con ellos. Él permanece fiel a su palabra. Si nosotros le negaremos, Él nos va a negar. ¿Ya? Y esto es un punto que a veces no tomamos en cuenta. Ese es un punto que no tomamos en cuenta. Porque nosotros vamos al Señor y nosotros no estamos midiendo nuestro grado de fidelidad a Él. En ese tiempo, para ellos era una cosa grave, la infidelidad. Habían experiencias de creyentes que, como se daba en la época, eran llevados a juicio, y el juicio consistía en negar a Jesús y aceptar el señorío del emperador, del César. Y habían algunos creyentes que daban testimonio después, que ellos en oración le decían al Señor, Señor, perdóname, pero yo voy a hacer esto delante de ellos, pero yo te soy fiel. Y claro, lo negaban y le hacían culto a César y luego salían libres cuando otros habían perdido la vida por ser fieles, y la iglesia tenía problemas con eso porque la mayoría de los creyentes no querían recibir a esos creyentes que habían negado al Señor. De cómo otros se mueren por la causa y tú sales muy orondo diciendo que no, es que el Señor sabe, el Señor conoce que yo le soy fiel, solo que yo lo dije a ellos para cumplir y evitarme problemas, pero no, yo soy de la iglesia. Ellos no volvían a confiar en esas personas. De hecho, era una situación tan crítica que cualquiera pudiera ser un traidor, y un traidor significaba
el riesgo de muerte para muchos de ellos. Alguien que llegara como espías a averiguar quiénes eran los que se reunían, porque el punto era que ellos se tenían que reunir en secreto para evitar ser vistos y ser acusados y condenados. Y hermanos míos, ese grado de exigencia, de fidelidad, al punto que al que cogían no denunciaba a los otros, y si se daba ese tipo de situaciones en que él se podía comunicar con la iglesia, la persona le mandaba a decir a la iglesia: yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy gozoso, yo sé que este fin de semana me van a matar, sé que aquí se termina mi vida, pero yo los insto a ustedes a que permanezcan fieles, sigan adelante, porque nosotros tenemos el galardón. Imaginen ustedes que hoy nosotros tuviéramos ese tipo de experiencias, tendríamos un templo vacío en las dominicales, porque la gente no se aparecería aquí en razón a ese miedo de perder. Y yo los exhorto hoy, hermanos, hoy que no tenemos tantas dificultades, decidamos ser fieles. Decidamos ser fieles. No importa lo que represente, no importa lo que signifique, no importa lo que perdamos. Si perdemos la familia, tenemos la iglesia. Si perdemos a las relaciones sociales, si perdemos los intereses económicos, nosotros tenemos mucho más en Cristo Jesús. No le sean infieles al Señor. No jueguen a aceptar condicionamientos que no son. No asuman posturas donde al final se van a sentir traidores de una causa. Porque es que están también dándole la espalda a la iglesia. Están dejando que el buen nombre de la iglesia se desprestigie, y todo dependiendo de actitudes suyas, personales. Y eso es inmoral. Y lo más grave es que es muy desleal, porque en nosotros han confiado. ¿Sí me estoy explicando, hermano? En nosotros han confiado. Hay que ser fiel. ¿Quedó claro la idea? Pónganse de pie, hermanos, por favor. Esa lucha, hermanos, por el buen nombre, nosotros en los comienzos de la iglesia protestante aquí en Colombia, en épocas de mucha persecución, era la virtud de la iglesia. La virtud fundamental de la iglesia era la fidelidad. Era gente que aceptaba el evangelio y, claro, por las persecuciones eran colocados como referencia, juzgados, condenados, burlados. Es decir, eran personas que asumían un rol protagónico, negativamente hablando, y eso era su testimonio, y eso era su honra, y no se corrían, y no se acobardaban, y llegaban a la iglesia sabiendo que se iban a burlar de ellos, sabiendo que les iban a tirar piedra, llegaban a la iglesia, ¿ya? Y se sostenían en medio de condiciones muy hostiles y mantenían su dignidad, es decir, vivían con la frente en alto todo el tiempo, y eso hizo del evangelio un territorio tan poderoso que hoy las iglesias evangélicas cosechan de eso. La cosecha que se tiene hoy día es el producto de la fidelidad de gente que soportó cosas muy difíciles, pero nunca se corrieron, nunca se avergonzaron, y cantaban con gozo, con entusiasmo todas esas experiencias, y lo vivían de tal manera que para ellos eso era un estímulo para la vida. Y claro, la gente al ver todo eso se acercaban llenos de curiosidad, y ese acercamiento los salvaba. Hermanos,
Hoy esa herencia que recibimos, la sociedad religiosa evangélica la está volviendo trizas. Hoy se burlan de todo esto porque hemos convertido algo ridículo lo que otros lo tomaron como la cosa más importante de sus vidas. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese grado de compromiso y nos ubique en ese lugar de la fidelidad para tomar el testimonio de nuestros hermanos que nos precedieron y decirles a ellos que nosotros tomamos esa bandera y no la vamos a soltar. ¿Sí está claro, hermanos míos? Padre eterno, gracias por todas las cosas que tú nos concedes, por esta experiencia de fe, por esta condición especial con la que estás tratándonos, Señor, ayudándonos, aportándonos todos los recursos tuyos para sacar adelante nuestra vida. Gracias, Dios mío, por todas las cosas que nos has concedido como iglesia, por este privilegio de ser tu pueblo y de recibir, Señor, los eternos recursos tuyos para la salvación nuestra. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por todas las formas de fidelidad que hemos experimentado de Él, Señor. Oh Dios mío, Jesucristo es el refugio nuestro y nuestra garantía, porque Él es fiel, Señor, porque nos ha sido todo el tiempo y no nos ha dejado nunca. Ayúdanos, Señor, a darle esa medida de fidelidad al principio cristiano. Ayúdanos a darle altura a nuestra experiencia espiritual. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias por todo esto que nos concedes y danos por tu Espíritu y por tu palabra la claridad y la solvencia para mantener el lugar que corresponde a la vivencia espiritual. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén.